Hola, Amelia. Estoy aquí contigo. ¿La pones en pantalla? ¿Me oyes, Amelia, verdad? Vale. Hola. Bienvenidos a la 20ª Semana de la Ciencia del Campus de Alcoy de la UPV. Buenas tardes a todos. Tengo el inmenso honor de presentaros a Amelia Valcárcel Bernaldo de Quirós, miembro del Consejo de Estado, supremo órgano consultivo del Gobierno español y catedrática de Filosofía, Moral y Política en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, miembro del Consejo Asesor de la Fundación Carolina, vicepresidenta del Real Patronato del Museo del Prado y vocal del Real Patronato de la Biblioteca Nacional. Es filósofa, escritora y una de las máximas exponentes del feminismo de la igualdad. La amplia y polifacética trayectoria curricular de Amelia Valcárcel la ha llevado a configurarse como una de las mujeres más representativas del ideario feminista y progresista en nuestro país, ocupando puestos de responsabilidad en diversas instituciones y organismos y desarrollando, ahora desde la UNED, pero también a lo largo de toda su carrera como profesora en el 77 y catedrática de Filosofía, Moral y Política en la Universidad de Oviedo en el 2002, un extraordinario trabajo en el mundo de la docencia y la investigación. Ha participado en diversos comités científicos de carácter nacional e internacional. Así, fue miembro del Comité Asesor de Políticas Sociales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, miembro asesor del Equipo Intereuropeo de Investigación, MAGE, Mercado de Trabajo y Género, del CNRS, Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, consultora de Naciones Unidas para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, miembro del Comité de Honor del Segundo Sínodo Europeo de Mujeres, Compartir Culturas, celebrado en Barcelona en 2003. En el apartado de premios y reconocimientos destacamos Medalla de Asturias 2006 en su modalidad de plata en reconocimiento a su labor en el pensamiento feminista español y su lucha por la igualdad, así como por su comprometida dedicación al mundo de la docencia e investigación. Medalla a la promoción de los valores de igualdad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 2010. Premio Mujeres Progresistas, otorgado por la Federación de Mujeres Progresistas en el 2010. Doctora honoris causa por la Universidad de Veracruz en México en reconocimiento a su sobresaliente trayectoria profesional y académica en los campos de la filosofía y el feminismo 2015. Doctora honoris causa por la Universidad de Valencia, 2016. Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, 2016. Premio Mujeres que Brillan de Iberdrola, 2018. Doctora honoris causa por la Universidad Autónoma de Nuevo León en México, 2019. 16 Premio de las Letras de Asturias en el 2021. Sexto Premio Internacional Humanismo Solidario Erasmo de Rotterdam en el 2021. Premio Ciudadanas del Mundo en el apartado Filosofía de Palem. En su importante faceta de escritora destacamos sus últimas publicaciones. Civilización Feminista, 2023. Ahora Feminismo, Cuestiones Candentes y Frentes Abiertos, 2019. Ensayos sobre el bien y el mal, Oviedo, 2018. La memoria y el perdón, Barcelona 2010, Feminismo en un mundo global, Madrid 2009, Hablemos de Dios con Victoria Camps en el 2007, Ética para un mundo global, Madrid 2002. Amelia Valcárcel es una mujer valiente, mujer de su tiempo, y esto se refleja a través de sus interrogaciones sobre la igualdad en un contexto globalizado, en su inquietud por las nuevas situaciones en que se manifiestan las desigualdades de género o por sus ideas sobre los retos del feminismo. Su conferencia se titula Civilización Feminista.
el feminismo es una crítica a la desigualdad entre hombres y mujeres. Queremos reivindicar una ética en la justicia como un valor social transformador de la convivencia. Gracias, Amelia, por aceptar nuestra invitación y gracias a todos ustedes por estar aquí esta tarde. Muchas gracias a Lucía, mi tan amable presentadora, y además con tal cantidad de datos. Hasta yo a veces me asombro. Verán, una de las cosas que me pasa es que mañana cumplo años. Y claro, esto de cumplir años me recuerda a mí que esto de los méritos tiene que ver directamente con la edad. Son unas cosas que con la edad, en un currículum corriente, pues probablemente se van reposando, ¿no? Yo quería hoy, bueno, primero agradecer a don Vicente, que andará por ahí, su invitación, su amable invitación. Después, bueno, en parte, disculparme con ustedes por no poder estar, sino por medios virtuales, porque parece ser que no estoy en mi mejor momento de salud y me han coincidido determinado tipo de análisis, cosas que había que realizar esta semana necesariamente, o si no, no podrían hacerse hasta sabe Dios cuándo. Y ya saben hasta qué punto hay que plegarse a este tipo de asuntos, es decir, que cuando te dicen toca ahora, pues es que toca. De tal manera que yo lo hablé con Vicente y lo que vimos es lo siguiente, que si durante la pandemia habíamos podido acostumbrarnos bien al uso de medios virtuales, que en vez de suspender, lo que íbamos a hacer es usarlos también esta vez para esta conferencia y poder así realizar aquella actividad a la que nos habíamos ambos comprometido, ¿no? Voy a comenzar, por lo tanto, les cuento mi exposición. Yo calculo que puede durar unos 3/4 de hora y luego hemos guardado un tiempo para abrir un coloquio donde algunas cuestiones que no salgan o bien que sí parezcan que necesitan ulteriores desarrollos después de esta conferencia ustedes tengan a bien presentar. Voy a empezar por algo tan simple como el título, la civilización feminista. Porque este es uno de esos títulos que es preciso justificar. El caso es muy claro. Todos sabemos que coexisten tipos civilizatorios en el planeta Tierra y que a la nuestra, al tipo civilizatorio al que pertenecemos, le solemos llamar a veces civilización occidental, es uno de los nombres. Civilización Wired es otro que le damos, occidental, educada, industrial, rica. Este es un acrónimo, ¿no? Wired. Solemos utilizar también este acrónimo. Pero el asunto es por qué todavía no queremos usar el nombre propio de uno de sus rasgos más evidentes, es decir, aquel rasgo por el que se nos identifica desde fuera. El nuestro es el único tipo civilizatorio en el que se admite como una verdad de razón, no como una verdad de hecho, como una verdad de razón lo siguiente: varones y mujeres valen lo mismo. Es decir, no atribuimos diferente valor a unos o a otras, sino que hemos llegado a mantener, insisto, una verdad de razón que es varones y mujeres valen lo mismo. Y esto es particularmente interesante porque somos el primer y único tipo civilizatorio que mantiene esto. Esto es una novedad antropológica, un novum antropológico radical. No hay ni una sola cultura humana que haya pensado esto nunca. Pero si todo lo que nos pasara fuera que admitimos una verdad de razón, de la cual siempre cabe preguntarse, pero ¿cómo se traduce a verdad de hecho? O sea, ¿dónde está, dónde eso es verdad? ¿Y cuáles son los datos que lo avalan? Estaríamos en un rango del problema que no es aquel rango del problema en que deseo moverme en esta exposición que les hago hoy.
sino que voy a ir a dos sitios. Uno es a uno de mis pensadores de referencia, tanto que sin él me resultaría muy difícil pensar cualquier cosa. Y este es Toynbee, que quizá lo tengan ustedes en cuenta o les suene. Toynbee es probablemente el más grande filósofo de la historia que haya producido el siglo XX. Y lo que Toynbee nos dice es que estamos tentados, y esto lo dice en 1950, a pensar que en el planeta existe una uniformidad civilizatoria mucho mayor de la que verdaderamente existe. Les voy a citar sus propias palabras, las de Toynbee, para que vean dónde quiero situar el problema. Toynbee escribe: en los tiempos modernos, nuestra propia civilización occidental ha arrojado la red de su propio sistema económico alrededor del mundo, y a esta unificación económica sobre una base occidental ha seguido una unificación política. Pero considerados estos hechos como prueba de la unidad de la civilización, constituyen una unidad superficial. Esto es, no nos hagamos ilusiones sobre lo que verdaderamente poseemos y tenemos en las manos si pensamos que el tipo de vida que encarnamos se ha extendido planetariamente. Lo que planetariamente parece haber tenido éxito es el acierto comercial de nuestro tipo civilizatorio, pero no más allá. Más allá hay fronteras que se establecen con otras civilizaciones con las cuales no compartimos bastantes valores. Toynbee dice esto, pero 40 años después, los 90, lo repite Huntington cuando escribe su magnífico ensayo El choque de civilizaciones. Y lo que Huntington dice es que las civilizaciones realmente cortan por sus sistemas religiosos y que hay tantas como grandes sistemas religiosos que damos considerar, ¿no? En efecto, ya ahora existentes en el planeta Tierra. La idea de Huntington es la siguiente, y se la voy a expresar lo más fácilmente que pueda. Las civilizaciones son permeables a las invenciones técnicas, pero suelen manifestarse profundamente impermeables a las innovaciones morales y valorativas. Esto es, casi ninguna civilización tiene inconveniente en copiar una innovación técnica de otra. Por ejemplo, imaginen la pasta de papel y el papel. La pasta de papel y el papel se elabora en China y poco tarda Occidente en darse por enterada. Los tipos móviles, la imprenta, aparecen en Occidente y poco tarda China en darse también por enterada, aunque con mayores dificultades. De nuevo los ejemplificaré con China porque en el caso de Eurasia es muy evidente. La civilización asiático-chino y chino-japonesa tiene un tipo de innovaciones, la seda, por ejemplo, innovación en los textiles, que ya llega a conocer el Imperio Romano. Lo que el Imperio no sabe es reproducirla, pero sí que le interesa, y le interesa muchísimo el modo de su reproducción, pero no se logra hasta bastante más tarde. Es decir, cada civilización se interesa por una innovación técnica, siempre, y si puede, la copia. Ahora bien, ninguna, dice Huntington, se interesa por las innovaciones morales. Esto es, que si un bloque civilizatorio cambia sus costumbres o sus verdaderas, tomas de posición fortísimas sobre, por ejemplo, cómo hay que tratar a los padres, o cómo hay que educar a los hijos, o a qué hora y a qué edad conviene casarse, esas innovaciones no serán fácilmente exportadas a un tipo civilizatorio diferente. Y vean que esas innovaciones son fortísimas. Quiero decir,
que para pensar en innovaciones tenemos dos mecanismos, al menos para pensarlo, que son buenos, dos puntos de vista. Una, por el tipo civilizatorio que tenemos y por lo mismo que dice el párrafo de Toynbee que les he citado antes, solemos entender por innovaciones casi siempre las innovaciones técnicas. De hecho, si a un auditorio no especialmente avisado para ello, se le preguntan, enumérenme innovaciones, casi todo el mundo dirá, pues es evidente, la luz eléctrica, el motor de explosión, los aviones, la telefonía, una enorme cantidad de innovaciones técnicas. Pero poca gente dirá la prohibición del matrimonio antes de los 16 años, por ejemplo, o la capacidad de normar la interrupción del embarazo. Es decir, estas otras cosas no las entendemos normalmente bajo la idea de innovaciones. Sin embargo, tanto más asombroso es lograr que un aparato enorme, construido aunque sea con metales ligeros, se levante en el aire y encima nos lleve a donde queramos, tanto más asombroso es admitir que mujeres y varones valen lo mismo. No son dos innovaciones, además, que podamos pensar que se necesitan. Esto es, la idea de que las innovaciones morales están corregidas, posibilitadas por las innovaciones técnicas, no funciona. Puedes encontrar formas civilizatorias que justamente adquieran sin ningún problema estas innovaciones técnicas, pero tengan enormes, que no quieran ni pensar en recibir otro tipo de innovaciones de las que estoy llamando morales o valorativas. Cuando Huntington dijo, cuando hablamos de civilizaciones, las fronteras de esas civilizaciones son normalmente las grandes formas religiosas, se refirió a algo que es lo que en efecto es un argumento de Toynbee, pero es que es el argumento que nos permite pensarlas. Durante los últimos 20 años, por su mayor parte de mis investigaciones lo han sido en ética, en teoría jurídica y en teoría política, sobre justamente las formas religiosas. Si pueden o no convivir, dónde conviven y dónde están sus principales motivos de roce. Y los enormes motivos de roce con las grandes formas religiosas suelen partir casi siempre en ese tema no asumido que es las libertades individuales de las mujeres. Por eso yo he decidido ya llegar a una manera diferente de exponerlo y decir, admitamos, no nos dé miedo admitir que vivimos en una civilización, en un tipo civilizatorio, cuya característica más asombrosa, mirado desde fuera, son justamente las libertades y derechos individuales de las mujeres. Y el hacer de esto costumbre común y política de vida social. Y por eso ahora lo que voy a hacer es enumerarles los que yo creo que son las características de una civilización feminista como esta que habitamos. Segunda parte, por lo tanto, tras esta introducción de esta conferencia. Una civilización feminista no se distingue solamente por aquel tipo de verdades de razón, insisto, en decir y matizar que esto es una verdad de razón, que varones y mujeres valen lo mismo, no es una verdad de hecho, es una verdad de razón. Un tipo civilizatorio como el nuestro no se sostiene simplemente por la creencia en un valor. Quiero decirles que los valores no son creencias, son cosas. Los valores no son unas cosas extramundanas, más o menos transparentes, que viven fuera del mundo de los hechos. Llamamos valores a conductas repetidas que además tienen siempre justificaciones similares. Y esto, si una sociedad, por ejemplo, nos dijera que tiene como valor, como uno de sus valores más importantes, el respeto a la edad, y a la vez nos dijera que abandona a sus ancianos en cuanto estos están en mala posición vital,
tendríamos todo el derecho a no creerlo. Un valor es algo que se hace. Uno no puede decir, esto es una gerontocracia, solo que a partir de los 60 años no queda nadie con vida porque lo maltratan de diversas maneras. No, un valor es lo que una sociedad hace y el género de justificación que le da a sus acciones de un modo, además, generalmente ecuánime. Esto es, que la justificación que se da hoy y la que se dé mañana tendrán que partir y funcionar por líneas paralelas. Pues bien, en el caso de una civilización feminista, ¿qué es lo que nos indica que está en funcionamiento? Las primeras características que debemos buscar son necesariamente caracterizaciones sociales. Y la primera emergencia, nota distintiva, de que concurre en un determinado lugar y tiempo una civilización de tipo feminista es la caída en picado de la natalidad. Esto es, puede ser que no seamos capaces de explicar la relación causal directa en que está la caída natal con el hecho de la admisión de las libertades individuales de las mujeres. Puede que ahí necesitemos usar la lógica para sacar adelante las conclusiones. Pero lo que no deja ningún lugar a dudas es que una de las formas en que se presenta ante el conocimiento de un modo empírico la existencia de un tipo civilizatorio feminista es la caída en la natalidad. ¿Qué tiene que ver la caída en la natalidad? Es lo más fuerte. Dentro de todos los rasgos que tiene este tipo civilizatorio, lo más fuerte es el descenso y caída de la natalidad. Descenso y caída que pueden llegar a ser tan grandes como para que la natalidad no cumpla la tasa de reemplazo, que es lo que está pasando en nuestro tipo civilizatorio en la mayor parte de los países. Esto es, que no se cumple la tasa de reemplazo, entiéndanme, 2 algo, es la tasa de reemplazo de hijos por mujer que permite mantener los números ecuánimes. 2, esa natalidad es peculiar. Esto es, no aparece el aborto selectivo de fetos femeninos, ni aparece tampoco el asesinato selectivo de niñas en nuestro tipo civilizatorio, cosa que sí existe en los demás y que es una herencia amarga, pero traída desde los más remotos tiempos. Todas las sociedades que nos han precedido eran profundamente natalistas y a la vez enormemente violentas, y todas ellas practicaban el asesinato selectivo de niñas. De una forma más o menos encubierta, pero lo hacían. Es muy fácil deshacerse de una criatura humana, basta con no cuidarla tanto. Y si vemos simplemente cuáles son los números de nacimiento y los números de supervivencia en nuestro mismo tipo histórico, vemos que este tipo histórico que habitamos ha tenido también esa costumbre que, sin embargo, ahora estamos mucho más acostumbradas y acostumbrados a verlo en lugares como, por ejemplo, India o China. Doblado además esto, el asesinato selectivo de niñas, con lo que les he dicho, el feticidio selectivo, es decir, el aborto selectivo de fetos femeninos, cosa que no puede hacerse hasta que los mecanismos innovadores que permiten hacer una eco y ver exactamente de qué sexo es un feto, permiten o no realizar un aborto selectivo de ese feto, cosa que es absolutamente corriente, por ejemplo, en India, a pesar de que las autoridades prohíban esta práctica. Es decir, la práctica está prohibida, pero la sociedad sigue haciendo lo que hacía. Esto es una cosa curiosa que debemos siempre tener en cuenta. Es decir, civilización feminista, natalidad que rápidamente se reduce. Ahora, este es un rasgo social, que ¿con qué correlata también? Con el fin de la domesticidad como forma prevalente social. A ver, si logro explicar esto. Por su mayor parte, en otros tipos sociales, lo que ocurre es que la vida de varones y mujeres está muy sesgada y casi no hay
un espacio donde varones y mujeres convivan, a no ser exactamente en el espacio doméstico, que es allí donde esa convivencia es aceptable. Es aceptable y además toda la sociedad, digamos, está encaminada a que así se produzca. El espacio doméstico es aquel lugar donde en efecto los sexos se encuentran. Pero dense cuenta de que nuestro tipo civilizatorio feminista empezó a romper esto hace bastante tiempo. La primera vez que se rompe esta segregación por sexo, este apartheid por sexo, es muy pronto. Es enormemente pronto, tan pronto que resulta asombroso. Hablaba el otro día con una joven amiga que me preguntaba lo siguiente. ¿Por qué varones y mujeres rezan separadamente en los otros dos monoteísmos? Recuerden, religiones abrámicas, hay 3, tenemos al judaísmo, el cristianismo es una herejía del judaísmo, por último y tercero, el islam, que se compone tanto de elementos de la primera como de la segunda. Es una religión fortísima que ha mutado al menos en 3 enormes religiones que se reconocen entre sí la herencia común, llamándose a sí mismas las religiones del libro. Pues bien, en las religiones del libro, varones y mujeres no rezan juntos. Para decir verdad, no solo en una sinagoga no están juntos, no solo en una mezquita no están juntos, es que en las iglesias tampoco han estado juntos. ¿Cuándo empezaron a juntarse? Muy tarde, extraordinariamente tarde. Pero ha sido probablemente ese el lugar donde primero se dio esta mix que ahora consideramos normal. Es decir, que los dos sexos hagan, por ejemplo, oración en el mismo espacio y a la vez entiendan por el mismo espacio que unos no están abajo y otros arriba, unas en una galería y otros delante, sino que se ocupa el mismo espacio. ¿Por qué? Romper eso, que es un tabú, la separación de sexos es un tabú fortísimo en todas las sociedades. ¿Por qué se ha dado? Por la enorme importancia que la familia adquiere como centro religioso el mismo. Y probablemente esto correlata directamente con la reforma. Tenemos ahí una cosa, pero no es la única. Pensemos, por ejemplo, que el teatro, los lugares donde está admitido que los sexos se junten, empiezan a funcionar en el siglo XVI. El gran protagonismo que adquiere el teatro hace que al principio en el teatro haya un lugar para las damas, que es donde tienen que estar. La cazuela, lo llamaban. Pero luego más tarde en los espectáculos de teatro, mujeres y varones empiezan a estar ya en los mismos lugares. Recuerden, en el único sitio donde la gente no se asombra de que se cite siempre a los dos sexos es en el teatro y en los actos públicos. Alguien sale y dice señoras y señores y nadie dice ya estoy harto de tanto lenguaje inclusivo. Entonces, lo que eso demuestra es que esa inclusión es muy antigua, de tal manera que está totalmente normalizada. Tenemos esto a dónde aboca. Si tú tienes que ya no es solamente el registro doméstico y aquellos recintos que son domésticos, allí donde varones y mujeres pueden estar juntos, lo que has roto es que la domesticidad sea el patrón de decencia. Es decir, las mujeres no deben ni pueden salir del espacio doméstico solas, porque eso haría peligrar su estatuto de decencia. ¿Y qué es el estatuto de decencia? Todo lo que por otra parte llamamos normas de género. Es decir, todas aquellas normas especiales que las mujeres deben de cumplir
para ser respetables. Porque lo que sí existe y ha existido en nuestra sociedad y en muchas otras es una clara línea divisoria entre las mujeres que se dividen en aquellas que son respetables y las que no lo son. Unas han de ser tratadas de una manera y otras de otra. Pero cuando los espacios públicos se vuelven mixtos, se hace difícil decidir quiénes son las mujeres respetables. Bueno, esto tenía una manera de ser solucionadora, una manera bastante extravagante, que eran las leyes vestimentarias. Obligar a las mujeres no respetables a que vayan vestidas de mujeres no respetables y así nadie se pueda equivocar respecto de lo que tiene enfrente. Vemos la enorme frecuencia de leyes vestimentarias en nuestro tipo civilizatorio hasta prácticamente el siglo XIX. Son constantes. ¿Y por qué son constantes? Porque no se les hace caso. Cuando veamos que una ley tiene que ser repetida cada 10 años, cada 15, cada 20, es que no logra su propósito como ley, que realmente será acatada y obedecida. Lo que nos indica la sucesiva y constante repetición de leyes suntuarias y vestimentarias es que, por lo general, no se hace caso de ellas. Tenemos, pues, por lo tanto, otro rasgo, la baja natalidad, y el fin de la domesticidad como forma prevalente de socialización del sexo femenino. Pero además ahora voy a dar un tercer rasgo, que este es un rasgo económico y que nos importa mucho. Veamos, hasta la Revolución Industrial, la mayor parte de la fabricación económica y de lo que luego iba a ser tráfico económico se realiza en el hogar, y el hogar no es simplemente ese sitio donde uno vive y que resulta que es más confortable que estar en otra parte o que no tener hogar, que es lo peor que puede ocurrir. No, el hogar es un mecanismo de producción. Por ejemplo, en todas las sociedades agrarias, un hogar tiene que producir para la subsistencia de todos aquellos y aquellas que lo forman y, a ser posible, un poco más, y ese poco más es lo que se constituye como aquello que va a permitir el intercambio comercial. Pero es que con la revolución industrial el hogar pierde completamente su función económica. Y de hecho, a día de hoy el hogar apenas tiene función económica, si es que conserva alguna. Desde luego en nuestros tipos civilizatorios, ninguna. A nadie se le ocurriría que realmente el hogar es el mecanismo productivo número uno. Por el contrario, desde la revolución industrial y sobre todo con su enorme triunfo, pertenecemos a una sociedad de asalariados. Somos una sociedad de asalariados y asalariadas. ¿Cuál fue el contrato que se hizo? Una grandísima teórica feminista del siglo XX, Carol Feitman, lo estudió bien cuando escribió un libro magnífico de Sexual Contract, el contrato sexual. Lo que Feitman investiga y estudia es cómo dejó de ser justamente el hogar, el mecanismo, el lugar de la producción, y cómo, sin embargo, había que mantener a la vez la superioridad del sexo masculino. ¿Y qué es lo que se hizo para esto? Para poder admitir que el hogar ya no era lo que era y, sin embargo, el sexo masculino fuera y seguirá siendo considerado superior al femenino. Mediante el salario. Somos una sociedad de asalariados en la cual todavía hoy, y por su mayor parte, los varones cobran más que las mujeres por el mismo trabajo. Pero esto, en el siglo de la Revolución Industrial, si ahora esto nos parece escandaloso, en el siglo de la Revolución Industrial esto podía llegar a ser 5 veces más por el mismo trabajo. En una sociedad, además, que ponía también a niños y niñas a trabajar. Es decir, que las gentes empezaban a trabajar a los 7 años, a los 8, a los 9. Y las mujeres podían ganar un salario, pues, de un quinto de lo que fuera el salario reconocido para un varón por un trabajo igual o enormemente singular. ¿Qué pasa con la sociedad de asalariados y asalariadas en que ahora vivimos?
¿Se imaginan ustedes que podríamos mantener nuestros modos de vida y nuestro tipo de confort y tal si las dos personas que forman un matrimonio no trabajan? Es decir, ¿dónde está la prevalencia de varón que hace que un varón diga mi sueldo tiene que bastar para toda la unidad económica familiar y en condiciones a fin de que mi mujer trabaje solo para mí, no para nadie más? Eso ya no es posible. Yo todavía nací en una sociedad donde los varones de las clases medias bajas estaban todavía orgullosos del contrato sexual, es decir, de su sueldo que se sobreponía sobre su sexo. De tal manera que decían con mucho orgullo, mi mujer no trabaja. Pero no querían decir que su mujer no diera golpe y estuviera en casa echando odalisca, o más bien sobre eso que pensamos que hacían las odaliscas, no. Lo que querían decir es que su mujer, por el trabajo que hacía, no cobraba ningún sueldo y que su trabajo era, en la unidad doméstica, mantener el confort doméstico con todo lo que ello significara en todos los órdenes de la vida, incluida naturalmente la obediencia estricta de su mujer a los mandatos maritales. Pero esto hoy está más que debilitado. Yo creo que ninguna mujer, ni siquiera aquellas profundamente enamoradas, se constreñiría a un contrato matrimonial en que se le dijera estarás aquí cuando yo diga, cuando yo quiera, a la hora que yo quiera, saldrás de casa si yo lo permito, tendrás amigas si a mí me apetece y el amo y señor de este recinto soy yo y en este recinto desarrollarás toda tu vida. Eso no puede ocurrir ya. ¿Y qué es lo que ha ocurrido para que no ocurra? La rebelión de las mujeres, sin duda alguna, que no ha sido precisamente silenciosa, pero ha sido, por así decir, una rebelión inteligente. Cuando no te puedes enfrentar directamente a algo, porque si algo tiene demasiado poder, lo que haces es buscarle una vuelta. ¿Y dónde vemos dónde se produjeron estas vueltas? El enorme proceso educativo que tuvo lugar durante la segunda ola del feminismo, lo que conocemos como movimiento sufragista. Pónganse ustedes entre 1848 y 1948. En ese siglo se produjeron por su mayor parte casi todas las innovaciones que hoy hacen que la nuestra pueda ser considerada una civilización feminista, lo cual quiere decir acceso de las mujeres a todos los grados del saber, acceso de las mujeres a la plena capacidad política, el derecho de voto, y también igualdad en los derechos civiles. Eso se consiguió más o menos durante esa centuria. Y en cuanto a los derechos civiles, aquellos que todavía no estaban plenamente, digamos, cumplidos, desde 1970 a 1990 y en casi todos los países que son, en efecto, parte de la civilización feminista, todos esos se ecualizaron los derechos civiles de varones y mujeres. El fin de la domesticidad, también lo que podríamos llamar, todo esto que acabo de describir, como el encarecimiento de nuestros modos de vida al tener que contar con dos individuos donde antes solo había que contar con uno. Tenemos un tipo civilizatorio de cultura universal, de educación universal. Cuarto rasgo. Este es el asunto de las tasas educativas. Tiene una segunda parte que tengo que exponerles ahora, y es esta. En este momento, y en las altas instituciones educativas de todo Occidente, las mujeres son mayoría. Esto quiere decir que las mujeres están representadas y permanecen en estas instituciones en números que van del 60 al 40. Es decir, el 60% de las personas que están en la educación superior son mujeres y el 40% son varones. Esto nos indica el camino que va a seguir esto en las próximas 2-3 décadas. ¿Por qué? Porque la primera vez que estos números se vieron, se pudo pensar esto es casual. Y estos números se corregirán
igual que el número de nacimientos es más o menos homólogo entre varones y mujeres, no pasa nada, ¿por qué las tasas educativas tendrían que ser diferentes? Esto puede ser un efecto sorpresa, momentáneo, que dure 10 años, 15, pero es que ya es un efecto sostenido. Es decir, estas tasas están estabilizadas así desde los años 90 y no cambian. Lo cual quiere decir que se están convirtiendo, pues, digamos, en una fuerza de base, una de estas fuerzas que, como la lava en los terremotos, discurre por debajo de la superficie y luego produce alteraciones sociales que nos pueden resultar sorprendentes. El asunto de las tasas educativas mantenidas al 60-40 nos lleva a un tema que tendremos que tener muy en cuenta, que es la desigualdad matrimonial. Por lo común, la mayor parte de las mujeres, si entran en el mercado matrimonial, por hablar en estos términos, tendrán que contraer matrimonio con un varón que tiene una tasa educativa menor que ellas. Y por lo tanto, imaginen que esto puede tener ciertos problemas a plazo medio, sobre todo problemas convivenciales. Cuarto rasgo del que les quisiera hablar, de este tipo civilizatorio. ¿Ustedes se han fijado en que la capacidad de agrado que siempre se ha exigido del sexo femenino adquiere límites que por lo menos son sorprendentes a día de hoy? Quizás si lo expreso en otros términos se entienda mejor a dónde quiero señalar. Las mujeres siempre han tenido, inmemorialmente, obligación de agradar. Esto es, ellas deben presentarse en aquellos lugares donde se les deja presentarse en público. Su presencia tiene que resultar más atractiva y generalmente más agradable que la presencia masculina. La presencia masculina es impositiva. Es decir, los varones no están en el mundo para gustarle a nadie, están pura y simplemente. La presencia de las mujeres tiene que tener alguna razón. Y esta razón puede ser embellecen la vida, son más hermosas, aumentan el grado de cortesía, su mera presencia es civilizatoria, producen y son recursos de conciliación y paz, se las admite justo por todas estas virtudes que además se cultivan en ellas para que puedan en efecto luego, usarlas socialmente o usarlas para el crédito y prestigio de la familia, vamos por caso. Pero esto ya no es así. Las mujeres son individuas más o menos de pleno derecho, cual quiere decir, de nuevo, esta es una verdadera razón, y ustedes se habrán fijado que, pese a que en muchos casos, y todavía en nuestro tipo civilizatorio, el paso libre de las mujeres en el espacio público está interrumpido por cientos y cientos de maniobras de interrupción de ese paso mediante la intromisión no pedida, que esto es absolutamente corriente, las mujeres no abandonan el espacio público y es más, en ocasiones recalcan directamente que pertenecen al sexo femenino de una manera, ¿cómo decir?, expresionista. Voy a decirlo de otra manera. En los años 60, cuando este enorme cambio social empezó a enseñar su rostro directamente, se pensó algo como lo siguiente. Esto se convertirá en una sociedad unisex. Y a mucha gente esto no le resultaba nada agradable. La idea era, pero no vamos a poder distinguir quiénes son qué. ¿Dónde se va la gracia del asunto si en plena calle no podemos distinguir qué es cada quien? Y entonces se pensó, llegaremos a una sociedad unisex. Y más o menos de 7 de la mañana a la hora de comer, puede que seamos una sociedad unisex. Es decir, cuando la gente va a su trabajo, pues vamos todos mal vestidos de diversas maneras. Yo he leído una cosa sobre esto que me ha hecho tanta gracia que no me puedo resistir a contársela. Alguien hacía una crítica y decía, bueno, le llamamos vestirse a lo que hacemos últimamente, que es
salimos temprano de casa con un pijama más o menos transformado y un trozo del edredón al que llamamos abrigo. Esto es, la idea de vestirse está acotada en nuestra forma social a las ocasiones, en efecto, en que hay que vestirse, o a los espacios en que hay que vestirse. Cuando esto no es así, hemos dado en hablar de una cosa a la que llamamos, para engañarnos, casual, que realmente apenas tiene rasgos diferenciadores por sexo. Es decir, a excepción de algunos pequeños rasgos como el pelo y demás, el ropaje masculino y femenino en situaciones no interesantes es muy parecido. Pero cuando el sexo femenino decide vestirse de mujer, se viste mucho más de mujer de lo que podríamos imaginar. Quiero con ello señalar lo siguiente: en espacios donde en principio el sexo no tendría por qué ser relevante, parte del sexo femenino está decidido a marcar su presencia territorialmente mediante su apariencia. Supongo que han oído hablar ustedes de la manera en que esto se denomina o se le intenta dar un nombre desde el campo contrario. Se dice, hemos producido una sociedad de chonis o de poligoneras o de chonis poligoneras. ¿A qué se refiere la gente cuando dice hemos producido una sociedad de estas características? Se refieren a esta hiperpresentación del sexo femenino en el ámbito público, pero lo que no nos suelen decir es que esa hiperrepresentación está acotada a momentos muy singulares. Y por eso es un gran tema de estudio indagar en qué momentos y por qué se produce justamente esta hiperrepresentación. Pongamos por caso, además, que la quinta de la que les quería hablar es que esta sociedad, en efecto, esta civilización feminista, y para esto, la verdad es que, primero, es longeva. Nuestra sociedad es enormemente longeva. Y por lo mismo que es longeva, está a un paso de convertirse en una gerontocracia. Muchas sociedades del pasado, pero nada parecidas a la nuestra, han sido gerontocracias. Pero por su mayor parte, las sociedades de las que venimos no lo han sido. No han sido gerontocracias. Han sido sociedades viriles adultas. Esto es, sociedades que entienden que el mejor momento de la vida y quien tiene que estar al mando son los varones entre los 30 y los 50 años. Y, como mucho, los 60. Porque están en la mejor edad para la fuerza y el poder que tienen que encarnar aquellos que lo tengan que tener. Nuestra sociedad, mucho más longeva, pensemos que un europeo corriente, por ejemplo, en este momento una europea corriente puede tranquilamente esperar que sean los 80 años su longevidad corriente, mientras que a lo que ha llegado la humanidad en sus primeros tiempos era que la edad de muerte estuviera situada en los 30 años. Y se ha ido subiendo la tasa de edad de una manera que en el siglo XIX, además, ya con las innovaciones en las costumbres médicas, en las cuales las mujeres tuvieron mucho que ver, cuando tomaron como uno de sus trabajos principales la enfermería, por ejemplo, o el magisterio, estos dos, con ese tipo de innovación que se introdujo ahí por parte del sexo femenino en el orden productivo, la producción de cuidados, cuando esto ocurrió, la edad media estaba en los 50 años. Pues bien, ahora la edad media esperable está en los 80. ¿Tiene algo que ver eso con la sociedad feminista en que habitamos? Sin duda. Porque es una sociedad en la que los cuidados forman una parte esencial y, sin embargo, que tiene énfasis en los cuidados muy fuerte, pero como es una sociedad individualista, tiene un enorme exceso de soledad. Una sociedad feminista no es una sociedad, una civilización feminista
no es una sociedad, es una sociedad que cuida, pero que acompaña poco. Porque el individualismo ha crecido de un modo exponencial. Tú no puedes tener una sociedad de individuos y pretender que los individuos no sean individualistas. Lo van a ser. Está en ello mismo, digamos. Yo, en todo caso, quería exponerles, antes de nada, estas que yo creo que son, digamos, los rasgos, ¿no?, de la civilización feminista en la que, en efecto, habitamos, y que son rasgos difíciles de encontrar en otros tipos civilizatorios. Si bien, última parte y breve. ¿Hemos ganado la partida y todas las civilizaciones planetarias se volverán como nuestra civilización feminista o no? Recuerden lo que expresé al principio de esta exposición a propósito de Huntington. Difícilmente un tipo civilizatorio admite innovaciones morales. Y todas estas innovaciones de las que venimos hablando son innovaciones morales. Se pueden admitir innovaciones técnicas y luego se adaptan dentro de los propios modos de vida, ¿no?, en lo que Husserl llamó la vida vivida, la Lebenswelt. Ahí sí. Pero no hace falta. Quiero decirles algo tan simple como si, ¿qué deciré yo? Cuando un ayatolá tiene que ir a hacer una fatwa terrible, pues con otros ayatolás haciendo una reunión para ello, no suele ir en burro. No es necesario. Puede coger perfectamente un avión e ir a hacer cosas, sin embargo, que a nosotros se nos representan como más propias del siglo XIII que del XXI. Por ejemplo, una condena religiosa a muerte. Las innovaciones técnicas no cambian las sociedades. Pero ¿tiene nuestra sociedad capacidad para introducir cambios? Yo lo que veo, pero a lo mejor soy muy optimista, es que nuestros modos de vida son tan evidentemente mejores que otros, más confortables que otros, que resultan muy atractivos. Si no resultaran atractivos, no tendríamos la cantidad de gente que quiere venirse a vivir aquí. Si realmente nos despreciaran tanto como a veces dicen que nos desprecian, no interesaría tantísimo, digamos, venir a justamente donde nos pueden ver a todas las horas y todos los días. No es tan cierto. Hemos realmente logrado edificar, gracias a la democracia y gracias al feminismo, que es su gran aliado, modos de vida bastante placenteros. Tienen sin duda muchos problemas. Todo lo humano tiene problemas, pero son lo bastante placenteros como para resultar muy atractivos incluso a personas que proceden de tipos civilizatorios perfectamente reñidos con el nuestro. El asunto es, ¿cómo se hace para que lo que te interesa y sin embargo no quieres no te afecte? Pues solo hay dos modos. O no dejas salir a la gente para que no pueda probar otras cosas, o cuando sale la gente la llevas a encerrarse de tal manera que allí donde esté forme una comunidad cerrada e impermeable a los modos de vida en que se esté desarrollando la vida corriente en ese lugar. ¿Vemos esas estrategias? Sí, las vemos ambas. ¿Tendrán éxito? Yo creo que no. Yo creo que son estrategias resistenciales, pero que antes o después están condenadas al fracaso. ¿Por qué lo creo? Porque verdaderamente yo creo que nuestra civilización es diaspórica. Produce diásporas en todos los lugares donde nuestro tipo civilizatorio coincide con otro. Ese otro tipo puede volverse terriblemente resistente, pero aparecerá. Empezarán a comparecer los rasgos inevitables que les he dado. Esto es, la natalidad bajará, la domesticidad empezará a fragilizarse, el encarecimiento social también funcionará,
aparecerá la feminidad expresionista en el espacio público, por pequeño que sea el que se les acuerde. La mundialización, en ese sentido, toma los rasgos de las libertades de las mujeres. Y es muy difícil mantenerse fuera de esto, y que esto resulte impermeable. Pueden decirme que ciertamente hay un choque cultural, y sobre todo el choque cultural, recuerden, las fronteras civilizatorias son religiosas, se da con unas religiones más que con otras. La religión más resistencial en este momento es el islamismo. Es decir, el judaísmo es una religión lo bastante pequeña como para que los ultraortodoxos no den el color religioso que, por ejemplo, tenga que tener el Estado, aunque sus votos importen. El budismo no está planteando particulares problemas, sobre todo porque su área, digamos, de influencia además no es tan grande. El hinduismo. Esto es distinto, porque el hinduismo es una forma religiosa que, puesto que el sistema de castas sigue funcionando de un modo tranquilo y regular, está mucho más introducido de lo que pudiéramos imaginar. Pero solo hace falta verse más o menos 150 películas de la India, cosa que yo aproveché toda la pandemia para hacer, o sea, me hice un máster por mi cuenta en cine indio, donde yo buscaba exclusivamente ver cuáles eran los valores. Y realmente India está admitiendo que las mujeres y los varones valen aproximadamente lo mismo. Y está teniendo lo mismo, inmediata, la primera que nos avisa de esto, la caída en la tasa de natalidad, obviamente. Entonces, yo creo que la civilización feminista debe ser conocida y, sobre todo, si queremos estudiar en serio, cuál es la viabilidad que tienen nuestras sociedades. Hay que atreverse a verlas como son, hay que atreverse a ver que este es un rasgo que no es casual, es probablemente su rasgo principal. Hay que atreverse a ver cómo compite este rasgo y cómo fuerza o no las fronteras civilizatorias, y hay que darle, en fin, su recto sentido en el panorama que nos permite contemplar el proceso de mundialización. Y esto era lo que, en todo caso, yo quería exponerles, y voy a llevar la exposición justo hasta aquí, a fin de que, si se han producido cuestiones de otra índole, pues podamos hablar de ello a renglón seguido. Muchas gracias por su atención. Hola, Amelia. Bueno, muchísimas gracias por haber contado contigo en este rato, ¿no?, que has compartido tanto sobre la civilización feminista. A mí me has aportado muchas cosas, sobre todo con estos 5 puntos que has dicho, pero evidentemente no soy yo la protagonista. La primera protagonista es Amelia y los segundos protagonistas sois todos vosotros. Así que vamos a entrar en el turno de preguntas. Si os parece, levantaremos la mano y os iremos pasando el micrófono para que así Amelia nos pueda escuchar bien desde el otro lado y quede todo bien grabado también. Pues, gracias. Gracias a ti por este rato también. Hola, Amelia, buenas noches. Muchas gracias por la ponencia, me ha parecido muy interesante. Yo quería hacer una pregunta sin desviarme mucho de la ponencia, porque es una duda que tengo, porque veo que el feminismo en Occidente está muy unido a la evolución del capitalismo, y ahora, con toda la crisis ecosocial a nivel climático y energético, tengo como la duda de si podemos volver a la división sexual del trabajo, es decir, si puede haber un retroceso en función de cómo está la situación a nivel ecosocial. ¿Me he explicado? No sé si me... Sí, perfectamente. Perfectamente, muchas gracias por la... Es una pregunta muy interesante. A ver, los retrocesos siempre son posibles. Siempre. Y además hemos visto países enteros con esos retrocesos. Fíjese, por ejemplo, Egipto. Irán,
Vea las fotografías de Irán en los años 70 y véalas ahora. Que claro que el retroceso es posible. Vea que, por ejemplo, en China, Xi Jinping acaba de decir que está interesado en promover un retroceso y que las mujeres vuelvan a casa y a tener hijos. El retroceso siempre es posible, pero ¿se va a producir? Para que ese retroceso se produzca, los estados que lo promueven tienen que ser dictaduras. En una democracia es muy difícil que eso ocurra. Tienen que ser dictaduras y dictaduras extraordinariamente violentas con su propia población. Es decir, que no teman tener a su población constantemente amenazada. Si se produjera una especie de cataclismo universal, sin duda alguna se produciría eso que usted dice. Se puede producir el retroceso, por ejemplo, que volvamos a la división de trabajo en función del sexo. Si se produce un cataclismo universal, sin duda alguna. También no hace falta que sea un cataclismo universal de altas dimensiones, como una bomba atómica o así. Una situación bélica siempre produce ese retroceso. Pero vean, la última situación bélica a la que estamos asistiendo, la guerra de Ucrania, ha producido una cosa notable que nunca antes habíamos visto. La salida de 4 millones de mujeres de Ucrania. Es decir, aquellas ciudadanas que saben que en una situación bélica corren peligro y no son de ayuda, han salido con sus criaturas. Y se han puesto fuera. Esto no había pasado nunca antes, jamás. Es absolutamente nuevo y tiene que ver con esto de lo que estamos hablando, la individualidad y la libertad. Esto es, en una situación bélica una mujer tiene muy poco que hacer. Primero, no ha sido entrenada para la guerra normalmente. Vale, bueno, últimamente podemos decir que la ciudadanía no es entrenada para la guerra. Tenemos ejércitos que son profesionales. ¿Vale? Una mujer no ha sido entrenada para la guerra, pero además una mujer es un blanco fácil. Cuando una situación bélica es tal cual, es que ¿dónde atacaba la gente a las personas en Ucrania? En las colas de los supermercados. En esos lugares donde las mujeres, cuando las cosas se ponen mal, tienen que ir. ¿Quién tiene que conseguir la comida? ¿Quién tiene que hacer posible que el ritmo de la vida, el más básico, siga en pie? Las mujeres. ¿Quiénes, por lo tanto, corren un terrible riesgo? Las mujeres. ¿Qué han hecho las mujeres? Irse. Esto es absolutamente nuevo. Y yo creo que tenemos que mirar una cosa que es muy importante, pero esto es en la ex Unión Soviética, ahora Rusia, que es, ¿por qué quiere Putin que las mujeres rusas vuelvan al hogar? De tal manera que quedó con el patriarca Kirill I en ir a buscar el cinturón de la Virgen María al monte Athos, a fin de que con ese cinturón en la Catedral de San Basilio las mujeres rusas se decidieran a procrear. Allí estuvo el cinturón y todo lo que pareció ocurrir fue la emergencia, en efecto, pero de las Pussy Riots, que tienen sobre el cinturón un número que muchas y muchos de ustedes conocerán. Desde luego, la natalidad en Rusia no ha aumentado. Y eso que nos hace ver que el tipo civilizatorio en que vive el señor Putin y el nuestro se parecen mucho más de lo que le gustaría al señor Putin. Un caso diferente es China, porque China entró en la política del hijo único sin ser para nada un tipo civilizatorio feminista, y sigue sin serlo. Es un hiperpatriarcado. Pero en este momento, cuando Xi Jinping dice las mujeres tienen que volver a su casa y hay que aumentar la tasa de natalidad, hace 5 años que lo dijo. La tasa de natalidad sigue donde estaba. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta para poder pensar el mundo en que vivimos. Y desde luego, sin observar y tener en cuenta la variable feminismo, sencillamente no entendemos la mitad de lo que ocurre. Y la mitad de lo que ocurre nos importa entenderlo, porque el mundo tiene enormes tensiones.
Es decir, y ahora vivimos probablemente en uno de los momentos más delicados desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ha habido un momento igualmente delicado, ¿no? El momento en que pudo haber un estallido por el caso de Cuba. Pero después de eso, que fue un momento singular y extraordinariamente delicado, el que estamos viviendo es uno de los más azarosos. No sé si esto en parte supongo que responde a su pregunta. Sí. Hola, buenas noches y muchas felicidades por su conferencia. Parece mentira que aquí ahora sea un hombre el que haya tomado la voz. Al final y al cabo formamos parte también de la humanidad, ¿no? Yo quería ver la enorme influencia que hacen las religiones sobre el comportamiento individual, o como mínimo desde una parte feminista a la cual la tienen siempre apartada, sometida, sobre la otra parte, la parte del hombre, que no sé si es por convicción, si es por costumbre, si es por la propia evolución la que nos ha situado en estas posiciones. ¿Se puede cambiar eso también? Se ha cambiado. Esto es muy curioso. Lo que pasa es que no todas las religiones funcionan igual. Vamos a tomar algunos ejemplos de las que mejor conocemos, que son las religiones del libro. Hasta hace relativamente poco, 20 años, 20 y tantos años, la idea de que en una sinagoga varones y mujeres pudieran estar juntos era una idea que no se presentaba en sociedad. De hecho, cuando se hacía la recitación de la halajá, la hacían solo los niños varones. Pero, sin embargo, yo conozco lugares donde no solo varones y mujeres están juntos, sino que la sinagoga es dirigida por una rabina. Si en el judaísmo, que es una religión que tiene unas tendencias, por así decir, bastante fuertes hacia el conservadurismo, ¿no? A no cambiar. Esto ocurre, pensemos lo que ocurre en el caso del cristianismo. A mí me ha resultado siempre muy notable, bueno, como es natural y por estas cosas que hemos hablado del currículum, a mí me ha interesado siempre y cada vez más la historia del arte, ¿no? Pero en la historia del arte aprendemos mucho de lo que somos. Y en esto de la historia del arte, pues es muy curioso porque cuando uno ve, por ejemplo, las pinturas de la iglesia primitiva, da la impresión de que allí solo hay varones. Las escasas pinturas en la iglesia primitiva son dificilísimas, y a no ser en los mosaicos de Ravenna y así, vamos, es muy difícil. ¿Por qué digo lo de los mosaicos? Por lo de Teodora y su séquito. Ustedes se han fijado que durante el reinado de Isabel la Católica, en el caso nuestro, cada vez que vean una iglesia cuyo retablo fue colocado durante el reinado de Isabel la Católica, observarán que hay una cantidad de santas inimaginables en el retablo. Por así decir, la gente sabe a quién no tiene que ofender. Y probablemente se hizo común saber que doña Isabel entendía que en el cielo había tantas santas como santos y que por tanto no se sabía bien por qué ellas no tenían que estar representadas. Pero un siglo después volvemos al asunto masculino. Vean cualquier retablo de una iglesia jesuítica y busquen mujeres. Si se encuentran con la Virgen María, van bien. Es decir, esto tiene entradas y salidas, es un Guadiana. Ahora bien, si fuéramos a vivir toda nuestra vida dentro de un contexto religioso, pues nos fijaríamos en esto como quien dice son movimientos pendulares.
Pero es que ese no es nuestro contexto. Nuestra sociedad es laica, no es religiosa. Entonces, ¿qué pasa? El tercer monoteísmo al que tenemos que llegar. El tercer monoteísmo, y por lo común, está presentando una enorme resistencia a admitir realmente el tránsito femenino en el espacio público y las iguales capacidades de varones y mujeres. Es enormemente resistencial a esto. ¿Cuánto tiempo lo podrá ser? Miren, yo ya confío en una cosa, pero me pueden ustedes decir, bueno, otro brindis al optimismo. Yo creo que es difícil que en los países, por ejemplo, donde su estructura productiva es muy endeble, que viven, por ejemplo, el petróleo, o que son aquellos que sirven a los que viven del petróleo, cuya población es muy pobre, cuya población es muy ineducada, que las tasas educativas sean muy pequeñas, es muy difícil que en esos países se produzcan notorios avances en la condición femenina. Se producirán avances, sin embargo, en cosas, por ejemplo, en la salud femenina y cosas así. Pero en la condición femenina en general, no. ¿Dónde creo yo que está el quiz e importa? Se producirá, sobre todo, pienso, me pueden acusar de optimista, que los avances se producirán en las minorías de religión musulmana que viven entre nosotros. Porque son las que están mejor colocadas para hacerse cargo del panorama general de cultura y tomarlo como propio. Siempre tendrás un movimiento resistencial, pero por su mayor parte la gente lo que dice es aquí se está mejor. La idea de que todo musulmán es un fundamentalista me parece excesiva. Me parece totalmente excesiva. Con independencia de lo cual, no me llamo a engaño y sé que precisamente ese aspecto resistencial de esa forma religiosa todavía nos ha de dar bastantes disgustos, porque lo tiene. Entonces yo no sé si esto es exactamente lo que usted preguntaba, pero a mí me daba la impresión de que iba más o menos por ahí. En todo caso, por si además a lo que usted se refería era otra cosa, señalo esa otra cosa que he creído también oír, que es, pero todas las religiones se han especializado en mantener la sumisión femenina. No hay ninguna religión que haya llevado la contraria a su sociedad. Las religiones son enormes, pero enormes y fortísimos encuadres para mantener lo que existe, no para cambiarlo. Es decir, la idea de que haya religiones que vayan por delante de sus sociedades es muy difícil. Y si incluso el cristianismo, que es una religión que se ha visto ahormada, ha tenido que discutir con el liberalismo, le ha costado sus pelos en la gatera, ha tenido que discutir con una sociedad laica y ahora tiene que meterse dentro de las estructuras generales de la democracia. Pues veremos que hay cristianismos más resistenciales, por ejemplo, el católico romano. Solo hace falta preguntarle al Papa actual qué opina del sacerdocio femenino. Y saldrá generalmente con alguna cosa que no tiene nada que ver sobre las faldas y los pantalones. Porque no se atreve a opinar en serio, ¿no? Opinará de cualquier otra cosa tangencial a esto. Pero, sin embargo, si se van simplemente a Suecia, encontrarán que tienen una arzobispa que es la jefe de la Iglesia y no pasa absolutamente nada. Es decir, para las personas, digamos, cuya observancia religiosa es sincera, pues, digamos, la religión cristiana ha dejado de ser la horma de la sumisión femenina. Ya no lo es, en modo alguno. ¿Y eso qué provoca? Además, la revisión de todos los textos para darles otra interpretación. Esto era porque la interpretación, por así decir, feminista de los textos evangélicos es una constante últimamente, dentro del área religiosa, por así decir, cristiana. Yo tengo una amiga que acaba de publicar una novela sobre María Magdalena y está convencidísima de todo lo que dice, y lo que dice es que María Magdalena es el principal apóstol. Vean que mantener esto simplemente en el siglo XIX era un poco arriesgado.
Sí, hola. Muchas gracias por su exposición. Y quería preguntarle si nuestra cultura occidental, siendo una civilización feminista, ¿cómo es posible que todavía no hayamos alcanzado la igualdad real? Sí, la que decía usted como razón, pero no hemos alcanzado la igualdad real y todavía hay quien plantea el feminismo como si fuera un ataque contra los hombres. ¿Qué nos falta hacer para poder avanzar más y conseguir esa igualdad real? Es una pregunta deliciosa y difícil de responder. A ver, tiene una respuesta fácil. Nos hace falta tiempo. No hay manera de que una sociedad se mueva. Una sociedad, imagine un enorme animal. Se desplaza lentamente. Se desplaza lentamente y ya le hemos pedido a la nuestra cambios que ha asumido en 50, 60 y 70 años. Cambios enormes, de los cuales no somos todavía ni medio conscientes. Piense, por ejemplo, en algo que aparentemente no tiene nada que ver. Los cambios en nuestro modo de morir. Ya en nuestro modo de vivir, no, en el de morir. No tiene nada que ver la sociedad anterior a esta sociedad. Esto tiene que ver con lo de la soledad, que yo apunté antes, por ejemplo. A las sociedades les da por lo común, les produce temor cualquier cambio. Y solo cuando ven bien probado que después de todo lo esencial se mantiene, entonces se atreven a arriesgar un poco más. Digamos que tampoco nuestras sociedades han querido arriesgarlo todo a la libertad de las mujeres, pero lo han arriesgado todo a la democracia. Y la democracia y la libertad de las mujeres son lo mismo. Entonces, lo que necesitamos es más democracia. Y esto significa más debate público sobre lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué la ética ha llegado a ser tan relevante en nuestras sociedades? ¿Por qué todo el rato nos pasamos el rato discutiendo de ética? Quizá no nos demos cuenta, pero es una de las cosas que hacemos. Todo el rato discutimos, ¿qué está mejor hacer? ¿Esto o lo otro? ¿Y por qué? Es decir, no decimos, no, esto ya nos lo cuenta el rabino, lo que está mejor. No necesitas discutirlo tú. O esto ya nos lo cuenta el párroco. No, lo discutimos constantemente todo. ¿Y qué hacemos? Sacamos al aire, al mundo, a la luz los argumentos éticos. Pero la mayor parte de las cosas con las que nos distraemos, por ejemplo, perdonen, no nos distraemos con ellas. Las películas que vemos, ¿para qué las vemos? Si siempre son debates morales lo que hay dentro de ellas. No conozco casi narración que no implique la existencia dentro de ella de un debate moral que hay que afrontar. Somos una sociedad que somos realmente un nuevo mundo, un extraño nuevo mundo. Lo que yo, en todo caso, quiero subrayar es ese extraño mundo sin el feminismo no se entiende. Y lo que usted me dice es, ya, pero esta sociedad en que vivimos le falta mucho para ser una sociedad feminista. Y yo puedo asentir con usted en que probablemente es cierto, le falta tiempo. Y además, si es que no sabemos cómo puede ser una sociedad plenamente feminista. Nunca ha existido ninguna. No sabemos qué rasgos puede llegar a tener. No tenemos ni idea. Vea una cosa que no tiene que ver nada. ¿Qué tiene que ver la multiplicación de restaurantes baratos con la libertad de las mujeres? De restaurantes de menú del día. ¿Por qué una serie de gente que antes estaría haciendo otras cosas está pensando poner un bonito restaurante que sin embargo no tenga altos precios para dar un bonito, estupendo y muy celebrado y apreciado por la comunidad menú del día? ¿Cuántas cosas feministas hacemos a lo largo del día? Una de las cosas feministas que hacemos es ir a consumir un menú del día en vez de hacernoslo en nuestra casa todos los días. Todas nuestras... Eso que entendemos por costumbres están cambiando. Una sociedad plenamente feminista, nadie sabe cómo puede ser y no existe todavía, porque además no tiene precedentes, no ha existido nunca. No sabemos, por lo tanto, cómo puede ser.
El caballero que ha intervenido antes, perdone que vuelva a usted, pero lo haré de un modo tranquilo. Usted ha dicho, es que no sé yo si hablar. ¿Se dan cuenta de lo que nos está costando simplemente el diálogo entre los sexos? Tenemos que aprender todavía, estamos aprendiendo cosas todos los días y teniendo un debate todos los días sobre lo que está bien, lo que está mal y por qué. Y esto nos vuelve una sociedad muy extraña que necesita una gran dosis de inteligencia. De momento parece que la tenemos. Y quieran los dioses ser amables con nosotros y que la sigamos conservando, porque necesita este tipo social nuestro no funciona solo, necesita un acúmulo de energía que es un constante pensamiento reflexivo. Muchos otros tipos sociales no lo necesitan, el nuestro sí. Y eso lo hace muy, muy singular. Imagino que en parte al menos he respondido a su pregunta. Sí, muchas gracias. A usted. Hola, Amelia, muchas gracias. Es un placer escucharte. Yo tengo una pregunta. Si podrías hablar sobre el concepto, bueno, o decir cómo piensas que podemos resolver el problema del techo de cristal y si el sistema, por ejemplo, en los países occidentales, el sistema de cuotas que están empleando para intentar resolverlo, si es algo realmente efectivo. Bueno, si podrías hablar un poquito, darnos tu opinión sobre esto. Sí, no, la tengo tan escrita por ahí en algunos de mis libros de hace años, o sea que es bastante fácil resumirlas. La paridad, evidentemente, es un... Dios mío, es un fin a buscar y la paridad se acabará encarnando en nuestras sociedades, sin duda alguna. ¿Funcionan para obtener la paridad los sistemas llamados de cuotas? Es que las cuotas y la paridad no son lo mismo. A ver, las cuotas sirven para darle a alguien algo que no tiene. Por ejemplo, tú dices, las cuotas raciales están claras, ¿no? Cuando se empezaron a usar las cuotas fue para cuotas raciales. Y entonces estaba claro, por ejemplo, las universidades de élite apenas tenían población no blanca de los diversos tonos del beige que la humanidad se da, ¿no? Apenas tenían porque pedían una nota de corte enorme para entrar. ¿Qué es una cuota? Es decir, para el caso de la minoría racial negra, la nota de corte en vez de estar en 8 tiene que estar en 6,5. Eso es una cuota. Tú le das a alguien una ventaja porque lo que quieres es llegar a un buen resultado. Otro ejemplo, sistema, yo que sé, de hacer oposiciones a maestros y maestras en Francia. Hay muchas más maestras y maestros, para empezar, que salgan de los colegios universitarios y las facultades. 2, ellas sacan mejores notas en las pruebas para acceder a la función. ¿Qué se hace? Como el Estado no quiere que la educación primaria quede exclusivamente en manos femeninas, porque esto altera la imagen social que niñas y niños tienen que tener de que vivimos en un lugar donde los dos sexos tienen las mismas oportunidades y dignidad, entonces los maestros con menos nota entran. Esto es una cuota. De nuevo, tú le das a alguien algo que no tiene. Pero paridad es que con la misma partida obtengas las mismas cosas. No es que alguien te dé algo que no tienes. No, a iguales méritos, iguales resultados. Y eso en algunos campos se está produciendo y en otros todavía está muy ausente. De todas maneras, esto es una opinión ya personal mía que es muy personal.
La sociedad del mérito, que es imprescindible para que una democracia funcione, no es tan fácil de mantener porque estamos sufriendo una guerra contra el mérito increíblemente grande desde, digamos, las llamadas posiciones postmodernas. La idea es que todo esto da igual y que más da y que vale cualquiera. Yo he llegado a oír que en las listas, por lo demás cerradas y bloqueadas, de las elecciones de los partidos políticos, tenía que haber gente sin ninguna formación porque alguien tendría que representar a la cantidad de personas que tampoco la tienen en el conjunto social. Cuando un criterio se tergiversa hasta llegar a ese punto, pues imaginemos que tenemos que decir aquello de me parece que está apareciendo algo que se parece a un problema. Es decir, de nuevo tendremos que abrir el debate sobre si presentaciones como estas y que se digan cosas parecidas a estas hay que darles credibilidad o siquiera espacio. Creo que he intentado responder a su pregunta. Cuotas es una cosa, paridad es otra cosa, el objetivo del feminismo es la paridad. Pero la paridad exige méritos directamente y exige que los méritos sean retribuidos de una forma equitativa, es decir, que ningún sexo alcance más de aquello que trae. Pero el asunto es con el 60-40, ¿qué hacemos? Porque en este momento, meritocráticamente, el sexo femenino tiene más méritos que el masculino. Y sin embargo no alcanza las mismas posiciones. Eso es así. Pero esto nos retrotrae a la pregunta anterior, o sea, ¿en qué fase estamos? Dice, en una muy auroral. Estamos en una civilización feminista en sus inicios. Un proceso civilizatorio en condiciones dura 1000 años, 2000. Y nosotras llevaremos en esto con ya, digamos, la presentación de características en condiciones, llevaremos 100, siglo y medio, no llega. Ha sido primero la presentación de las ideas que la presentación de las realizaciones, claro. Amelia, muchas gracias por su conferencia. Quería saber si podría dar unas pinceladas sobre los constantes intentos de mercantilización del cuerpo de las mujeres. No sé si también... bueno, sí, es un tema de ética. No, yo no creo que sea un tema de feminismo, es un tema de pura ética. ¿Se refiere usted a cosas como vientres de alquiler y parecido? Imagino, ¿no? Sí, sería un poco hablar de la agenda feminista. La agenda feminista pasa evidentemente por desterrar todo lo que Marcela Lagarde en un libro enorme, por cierto, llamó los cautiverios, es decir, aquellos cautiverios en que todavía las mujeres están sujetas en muchos lugares del planeta Tierra. Y claro, de esos llamados cautiverios los hay arcaicos y que no han cambiado apenas, y los hay nuevos. Uno de los más arcaicos cautiverios es la prostitución, obviamente. Un cautiverio nuevo es el vientre de alquiler. Es posible que los vientres de alquiler o cosas similares hayan sucedido alguna vez, pero más bien con otros modos, ¿no?, de producirse. El asunto es, la especie humana a la que pertenecemos es muy capaz de obrar mal, y además sabiendo que obra mal. Y el feminismo, sin embargo, presenta un estándar moral bastante alto. Y esto le puede hacer también, digamos, desapacible a ojos de algunas personas que quisieran seguir conservando unos privilegios que no cabe sino llamar execrables, ¿no?
Pero esa gente existe. Hay gente que no le molesta tener privilegios execrables. Es así. Y hic Rhodus, hic saltus. Ahí está el debate, ahí está la oportunidad, ahí hay que hablar. De todas maneras, lo que a mí más me sorprende es que siendo tan execrables en cautiverios, una cosa tan relativamente corriente que además nadie puede evitar ver, porque se producen delante de nuestros ojos. Mis colegas catedráticos y catedráticas de ética tengan tan poca afición a señalarlos. Son muchos y muchas de ellos. Escúchenme con aquella tranquilidad que da el que como voy a cumplir años mañana, ya digo ya no, todo lo que me parece bien. Porque van a ser 74 y si a esta edad ya no dices todo lo que te parece bien, ¿a cuándo vas a esperar? Entonces, tal y como yo lo veo, el mal es bastante señalable. Y si quienes han tomado sobre sí, digamos, la obligación que nadie les impuso de entender las normas morales y entender cuáles son mejores que otras, no dicen nada cuando ven producirse cosas execrables delante de sus ojos, eso no está bien. Eso no está bien. Porque estos problemas de los que estamos hablando no son problemas de feminismo, son problemas de ética. Lo que pasa es que son problemas de ética que afectan directamente a la dignidad y libertad de las mujeres. Directamente. Y eso es lo único que tienen de peculiar, que afectan a esa libertad y a esa dignidad, directamente a la de una persona, un ser humano del sexo femenino. Yo recuerdo como un momento terrible, no sé si lo recordarán, hace poco, como 5 años quizá, una joven que ejercía la prostitución en un pueblo de Santander, que se arrojó al tren. Y una amiga que intentaba disuadirla y que también ejercía la prostitución, murió igualmente porque queriendo librarla, el tren la arrastró también. Y como aquella pobre joven, mientras decidía que se mataba, iba diciendo, yo tengo derecho a ser feliz. Tengo derecho a ser feliz, como cualquiera. Entonces, no podemos ser tan hipócritas como somos con muchas cosas. Y a mí me parece vomitivo que alguien se atreva a decir que es que no estamos en contra de la prostitución porque es un debate que no tenemos cerrado. Todo el mundo sabe lo que hay que pensar de ese debate. No es el no tenerlo cerrado lo que te preocupa. Es cuántos votos puedes perder. Y eso está mal. Francamente mal. Es decir, cuando las consideraciones pragmáticas se sobreponen de un modo tan escandaloso a las consideraciones éticas, pues no estamos haciendo lo que debemos hacer. Y a mi modo de ver, ahí la responsabilidad es, obviamente, de quien lo deja hacer, pero no eximo de responsabilidad a mis colegas que prefieren encontrar asuntos de estudio por donde fuera que les eviten ver lo que tienen delante de los ojos. Y perdónenme este pequeño... Se va haciendo uno cascarrabias con la edad, eso es todo. Bueno, pues buenas noches. Muchas gracias a todos por vuestra participación. Amelia, felicidades para el día de mañana de parte de todo el auditorio también que estamos aquí. Que tengas un buen cumpleaños lleno de logros, lleno de todo aquello que desees. Para nosotros ha sido un regalo poder contar con usted aquí, con todo lo que has compartido, con tus opiniones personales y con este tema que todos sabemos pues, que tiene su polémica, ¿verdad? Tanto para mujeres como para hombres, que todos estamos ahí luchando por entender bien este concepto. Así que muchas gracias por todo lo que nos has iluminado. Muchas gracias también. Ha sido... Me hubiera encantado estar ahí.
Me hubiera encantado dar un abrazo a amigos y a amigas que sé que están ahí. Otra vez será, al menos hemos tenido la suerte de poder contar con este medio. Y aunque sea un medio que ya McLuhan dijo, es un medio frío, ¿no? Es verdad, pero también es cierto que puede servir si se le echa la voluntad de entendimiento que necesita. Para mí ha sido un placer muy grande poder estar ahí, aunque sea solo así, en imagen. Y se lo agradezco mucho. Gracias. Muchas gracias.